Bien, buenas noches. Continuando con el cuarto día de conferencia de perspectivas de la Ingeniería Mecánica y Fluidos hacia el Bicentenario organizado por CIDIN, agradecemos de nuevo a nuestro auspiciador HIG Engineering, lo cual esta empresa es una firma consultora en ingeniería hidráulica, recursos hídricos y medio ambiente que brinda el servicio de educación de ingeniería, tecnología y emprendimiento por medio de cursos virtuales y mediante un staff de profesionales de primer nivel en las áreas de hidráulica, hidrología, gestión de recursos hídricos, hidrogeología, agricultura y topografía, con una amplia trayectoria en su campo. Asimismo, les recordamos que no se olviden de quedarse hasta el final para el respectivo sorteo de la última beca y durante la transmisión será enviado un nuevo formulario para tomar la asistencia y así también puedan participar de este último sorteo. Y bueno, a continuación le daré la bienvenida al ingeniero Francisco Torres Medina, quien es ingeniero mecánico de fluidos de la especialidad de hidráulica e hidrología, especialista en modelado hidrológico e hidráulico por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en España, con un máster en curso en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente en la Universidad Politécnica de Valencia y con más de 4 años de experiencia laboral en proyectos de hidráulica, hidrología, gestión de recursos hídricos y supervisión. El tema de la ponencia será modelamiento híbrido como solución a conflictos en la gestión del recurso hídrico. Y bueno, asimismo también mencionar que el día de ayer el ingeniero Francisco Torres cumplió años y bueno, darle un cordial saludo y desearle un feliz cumpleaños por parte de todo el grupo de CIDINF. Es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Sin nada más que mencionar, darle el pase al ingeniero para que así pueda comenzar con su presentación. Gracias. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Me escuchas bien? Sí se ¿Sí me escucha bien, escuchas? ingeniero. Sí. Bien, esta plataforma es nueva, así que asumo que para compartir pantalla tengo que dar en Share y Share Screen, ¿verdad? A ver, compartir, compartir audio también. Ujú. ¿Se ve en pantalla? ¿Me pueden confirmar si se ve en pantalla? Sí, ingeniero, sí se puede observar. Genial. Bien, a ver, voy a anotar de una vez la hora. Para... Más o menos se me ha dado una hora de ponencia, voy a tratar de hacer una exposición en 45, 40 minutos máximo, y hay 20 minutos de preguntas. Ahora tengo la costumbre un poco de iniciar con esta diapositiva, ¿no? ¿Ustedes creen que esta imagen es sacada de una película de ciencia ficción o es una imagen real? Acá se ven cinco, a ver, acá pongo puntero, puntero láser, 5 ojos de huracanes, ¿no? Pues esta imagen es una imagen sacada de Centro Nacional de Huracanes, ¿no? Del satélite, y es una imagen de 2020, ¿no? Del año pasado. Y es la temporada de huracanes más activa jamás vivida en la historia, ¿no? Estos son los 5 huracanes ya con una mayor resolución de la NOAA. Entonces, esto lo que nos da a entender es que ya tenemos que ir acostumbrándonos poco a poco a que las imágenes estas de Armagedón, del día después de mañana, de la película de ciencia ficción, van a ser poco a poco nuestro día a día, ¿no? Debido al cambio climático en gran medida y a otros efectos. Las investigaciones en disponibilidad hídrica, recurso hídrico, gestión, cambio climático, etcétera, en el corto, mediano y largo plazo van a tener que dar la hora, ¿no? Como lo está haciendo ahora también. Bueno, buenas noches con todos. Ya a esta hora ya me han presentado. Yo soy Francisco Torres. El tema de hoy día del que voy a hablar es modelamiento híbrido como solución a conflictos en la gestión de recurso hídrico. El caso de la Valle de Ucció, que es un caso que se ha dado en la Comunidad Valenciana, en España. Y, a ver, vamos a desglosar muy rápidamente este título, ¿no? Antes quiero avisar que mi exposición va a ser con muchas diapositivas, de las cuales voy a hablar rápidamente en cada una, de repente medio minuto o un minuto máximo, porque antes de darles 10 diapositivas y explayarme mucho en cada una de ellas y posiblemente aburrirlos, quisiera que darles mucha información de distintas cositas rápidas, y ya en la ronda de preguntas de repente por ahí alguno anote algo, de repente le interesa una diapositiva en particular o alguna explicación, como que aumenta un poco más el bagaje de cosas para que puedan interesarles. Por eso voy a ser muy rápido en el momento de exponer. Desglosando rápidamente el título, ¿a qué se llama modelamiento híbrido? No, no es nada de otro mundo, es, por no poner, modelamiento de la gestión de recursos hídricos superficial y acoplado al modelo, a un modelo subterráneo. Entonces, el modelamiento híbrido es modelar la masa de agua subterránea con el agua superficial en un modelo integrado de gestión de recursos. Eso es un modelo híbrido, ¿no? Y el caso de la valleducción, ¿no? Es de manera muy simple para que lo comprendan súper
rápido. Acá, este es un mapa de la Confederación Hidrográfica de Júcar, piezometría. Me preocupa un poco de todas maneras si se está viendo mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si se está viendo? Porque no aparece una línea en el recuadro acá como si estuviera compartiéndose. Sí se observa, ingeniero. ¿Sí? Genial, gracias. A ver, caso de manera rápida. ¿Qué es el caso de Valle de Uceo? Este es la línea piezométrica de la Confederación Geográfica de Júcar. El acuífero de la plana de Castellón, zona de Valle de Uceo, es este que está aquí. Ustedes pueden ver, acá hay una anomalía que están todas las líneas, ¿no? Regularmente piezométricas, etcétera. Y aquí acá hay una anomalía, ¿no? Acá ven menos 50. ¿Se imaginan un punto de menos 50 metros sobre el nivel del mar, de la napa freática, ¿no? El nivel del acuífero? Entonces hay una depresión bastante grande aquí. Luego, en esta imagen, la zona igual, el acuífero del Plana de Castellón, acá como pueden ver la zona de Moncófar, un mapa de isocloruros, ¿no? Donde hay muchos cloruros aquí, muchos en la zona de Moncófar. ¿Por qué sucede esto? Porque los isocloruros ingresan gracias a la intrusión salina, ¿no? Que es una contaminación de masa de agua subterránea. Y la intrusión salina también está causada en gran medida por la sobreexplotación. El Valle de Uceo es justamente esta zona, qué coincidencia. Entonces, y luego está, este es el mapa de presión métrico de 2005, ¿no? El otro era el 2008. Aquí ya se ve, ¿no? Mucho más, ya creo que casi no es necesario explicar. Se ve una anomalía mucho más importante aquí, que es también la zona de Valle de Uceo, que es una napa freática, hay un abatimiento de la napa freática tremendo, ¿no? Eso es, en resumidas cuentas, lo que voy a exponer, ¿no? El caso de la Valle de Uceo, algunas estrategias de modelación que he realizado y algunas propuestas de soluciones, ¿no? Bueno, esta introducción, características generales, metodología, una recolección de los análisis, qué modelo de simulación voy a elegir, ¿no? Yo elegí Aquatur, pero hay otros en gestión de recurso hídrico, modelación propia y la calibración de los resultados con datos reales, ¿no? Medidos, generación de escenarios para ver un poco tipo de análisis de Monte Carlo, ¿no? No es escala. ¿Qué puede suceder en distintos escenarios? Discusión de resultados finales, conclusiones y recomendaciones, y por ahí algunas referencias que le puedan ser de utilidad. Bien, para introducir esto, pautas rápidas, ¿no? Primero, los eventos hidrometeorológicos extremos serán cada vez más intensos y frecuentes. ¿Qué son los eventos hidrometeorológicos extremos? Sequías e inundaciones. ¿Qué puede afectar más en la disponibilidad de recurso hídrico? Casi siempre son las sequías, ¿no? Hay más sequía, menos recurso hídrico, empiezan a bombear más las demandas que se abastejan de agua subterránea. Cuando bombean más, hay más abatimiento de napa freática. El abatimiento produce que los pozos ya no llegan a captar agua, y si captan, hay agua contaminada por la intrusión salina. Entonces, todo eso lo provoca la sequía. ¿Quién dice esto? Lo dice el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático AR5, ¿no? Que es el último, el último informe que ha salido, aunque ya en estos meses sale, en los próximos meses sale el AR6. Luego, en países desarrollados el enfoque está cambiando. El estudio de infraestructura básica a gestión de la demanda y eficiencia de sistemas. ¿Quién dice esto? El SPANCOL, ¿no? SPANCOL es la Comisión de Grandes Presas de España. Lo que ellos dicen, lo que esto significa, en resumidas cuentas, es que mientras antes en países subdesarrollados, o mejor dicho, en países desarrollados, se enfocaban en construir embalses, etcétera, para la gestión de recursos hídricos, ahora el enfoque está cambiando. Va a ser más reutilización, más desalación, más gestión de recursos, más gestión de la demanda, etcétera, más que la gestión de la oferta. Entonces, lo que esto significa, y eso también va a ser en Perú y en todos los países de Latinoamérica, es que los estudios no van a estar enfocados en construir empresas, embalses. Inclusive ahora está mucho más de moda el de comisiones, ¿no? Que es de destruir las presas y embalses para recuperar el estado ecológico de los ríos. Va a ser más estudios de gestión, de demanda, de NBS, ¿no? Las infraestructuras basadas en la naturaleza, etc. Luego, en la lucha contra el cambio climático, el uso conjunto en la gestión de recursos hídricos está tomando mayor preponderancia. ¿Qué es uso conjunto? Es utilizar recursos superficial, subterráneo, reutilización, soluciones basadas en la naturaleza, financiamiento, desalación y todos los recursos alternativos y complementarios que puedan darse a lo convencional, que es de extraer aguas del acuífero o del río, ¿no? España y su costa mediterránea se configuran entre los países más afectados por el cambio climático. En esta región se encuentra el acuífero de la Plana, que es el que vamos a poner hoy día, ¿no? Actualmente, como ya ustedes lo acaban de ver en las imágenes que he mostrado, el acuífero en la zona del Valle de Uceo tiene problemas de abatimiento e intrusión salina. Esta investigación estudia la posibilidad de recuperar el estado del acuífero, tanto la calidad como la cantidad, ¿no? Trasegando volúmenes
sedentarios de la zona del interfluvio, ¿no? Esta zona del interfluvio, hacia la zona del interfluvio. La idea es que en la cuenca del río Mijares, que lo explicaré más adelante rápidamente, en la cuenca del río Mijares hay excedentes de recurso hídrico. La idea es trasegar esos caudales con un canal ya existente, con una pequeña extensión hacia la zona del interfluvio para que puedan reemplazar los bombeos de agua subterránea y la sobreexplotación por esos excedentes. A diferencia del esquema tradicional que se tiene pues, de la transferencia de recursos hídricos de un punto a otro, ¿no? En este caso son caudales excedentarios, son caudales mínimos y se tiene que garantizar que las demandas hacia aguas abajo no tengan ninguna repercusión. Para llevar a cabo esto se pondrán a prueba distintos escenarios para ver qué puede pasar y evaluar cuál es el impacto de cada uno de ellos, cada medida. Vale, rápidamente, objetivos: balance de agua, desarrollo de un modelo, ¿no? Superficial subterráneo, optimizar una regla de operación y realizar un análisis de escenarios con nuevas forzantes medioambientales. Generación, características generales del sistema de explotación. Esto es importante para un poco concebir qué es lo que se va a hacer en el modelo, ¿no? Pero igual lo voy a pasar muy rápido. Esto es a ver de nuevo, esto es el sistema de explotación, ¿no? La masa de agua subterránea, es una rambla de la Viuda. Los principales ríos aquí es el Mijares, el río Belcaire. Por acá, en esta zona está la zona del Valle de Ució y la sobreexplotación. Comprende la comunidad autónoma de Aragón y Teruel, en el río Mijares, Ecoveo y Belcaire. Tiene una extensión considerable de 4.800 kilómetros cuadrados, desde la Sierra del Gúdar, que es la parte alta, hasta la Almázora, que es la parte de la costera. Hay 43 masas de agua superficial y 14 masas de agua subterránea, ¿no? Infraestructuras principales, ¿no? Eso lo comento porque es lo que siempre se hace en modelación de personas del curso hídrico. Inventarías todo y luego eliges qué vas a modelar, ¿no? Que es lo más importante. Hay 8 embalses y se van a modelar los embalses importantes: Arenoso, Ichar y María Cristina, ¿no? ¿Por qué? Porque son embalses de regulación los más importantes. Los demás son más para regulación hidroeléctrica, para energía hidroeléctrica o para protección contra avenidas u otros usos, ¿no? Recreativos, etc. Y hay canales de riego mixtos, acequias para los riegos tradicionales, que son los riegos en la parte baja, en almejares. Recursos hídricos, hay recursos, acá lo que quiero dar a entender con esto es que hay inclusive más recurso hídrico subterráneo que superficial. El acuífero aquí en la plana de Castellón es tremendo, y prácticamente 30% de recursos hídricos subterráneos son de la plana de Castellón, que es el acuífero que se va a estudiar, ¿no? En cuanto a los caudales ecológicos, que casi siempre está y debe estar presente en todas nuestras investigaciones, en el anterior plan hidrológico del Júcar se habían identificado 4 masas de agua superficial con caudal ecológico. En el nuevo plan 1521 se han identificado 27 masas con caudal ecológico y aún así resultan insuficientes, ¿no? Acá pueden ver que hay muchas zonas también sin caudal ecológico y bueno, eso de todas maneras tiene que ser, esas son las llamadas forzantes medioambientales, ¿no? Ahora va a haber más caudales ecológicos y cuando se pretende hacer proyectos de extracción de aguas superficiales, por ejemplo, en algún río, tú tienes que introducir estos nuevos caudales ecológicos porque la cosa no va a ser tan fácil, ¿no? En España, por ejemplo, ya no es tan fácil. Tienes que considerar que no se vean vulnerado ningún caudal ecológico y con garantía al 100%, ¿no? Allá se planifica mucho con el tema de garantías, ¿no? Hay rangos, tolerancias para las garantías subterráneas, para las garantías agrarias, urbanas y las ecológicas, por ejemplo, ¿no? Las urbanas, por ejemplo, se tienen que llegar a 100%. Usos y demandas, estas son también una de las partes más importantes, ¿no? Porque un modelo de gestión del recurso hídrico depende mucho de las demandas. Las unidades de demanda urbana, las principales son 3. ¿Por qué estas 3? Porque cubren la mayor parte del acuífero, porque son las que extraen mayor caudal. Pero en realidad son 13, ¿no? De las agrarias son 18, ¿no? Pero se consideran estas de aquí porque también cubren la mayor parte del acuífero y son riegos mixtos, ¿no? De abastecimiento superficial y subterráneo. Las demandas industriales y recreativas no son consideradas porque no son de mayor valía, ¿no? Es una imagen, ¿no? Del acuífero de la plana de Castellón. ¿Dónde está la zona del Valle de Ució que ya les he mostrado? Es esta zona que está acá. Esta es la zona de sobreexplotación, donde se ven esa anomalía en las líneas piezométricas, ¿no? Un abatimiento freático tremendo. Esta zona en la imagen de los isocloruros, era esta zona que está aquí, de Moncófar, ¿no? Y bueno, estas son las 3 UDUs que se han considerado, ¿no? Demandas urbanas, y estas son las UDAs, ¿no? De demandas agrarias, ¿no? Las más importantes están aquí. Y los que más están sobreexplotando son esta UDA en particular, ¿no? Regadíos de la Valle de Ució.
Esta es la zona del interfluvio, ¿no? Que es de la investigación, ¿no? Es la derivación de los caudales del río Mijares, que son, toda la cuenca está por aquí, el río Mijares es uno que está por aquí, hacia esa zona que está acá, para poder decirle a los regantes de aquí que, oye, ¿sabes qué? Deja de bombear, deja de exigir al Estado que tus aguas bombeadas están saliendo con cloro, porque tu bombeo, tu sobreexplotación, está haciendo que se introduzca la cuña salina por aquí y no puedas extraer agua con suficiente calidad. Entonces, para eso vamos a analizar los caudales excedentarios, ¿no? Que están saliendo al mar en realidad de esta zona y vamos a derivarlos para aquí, para que pueda haber un reemplazo, ¿no? Un uso alternativo. Y además vamos a tratar de, en el marco del Plan de SEAR, que es un marco del Pacto Green Deal, que es marcado en el Pacto Green Deal de Europa, ¿no? Pacto Verde, para que puedan utilizar más las aguas de reutilización de las EDARES, ¿no? De las estaciones de depuradoras de aguas residuales. Todo eso es cuestión de recursos hídricos. Los problemas ya se los he comentado, ¿no? Sobreexplotación, deslizamiento de embalse arenoso, esto es porque hay los 3 embalses que he comentado, hay uno que está por aquí arribita, que tiene una capacidad de 65 hectómetros cúbicos, y bueno, tenía de 100, pero por problemas de deslizamiento, ¿no? Y ahora tiene de 65, pero hay proyecto de un nuevo aliviadero de Demasías que ahora va a haber de 100. Todas esas cositas son parte de los escenarios que se van a analizar, ¿no? Ahora va a haber mayor disponibilidad hídrica en teoría, mayores caudales excedentarios, la curva de operación tiene que cambiar, todas esas cosas serán llevadas. Problemas de intrusión marina, pérdida de redes de regadío, contrapartidas de la modernización de riego. Esto es un concepto interesante que no me voy a explayar. Tú modernizas el riego, ¿no? Por ejemplo, por inundación a riego, riego tecnificado, y tu eficiencia aumenta. En teoría, si tuvieras la misma demanda, puedes utilizar menos recurso hídrico, ¿no? Genial para el medio ambiente. Pero como has optimizado tu riego, has invertido, quieres más agua para generar regar más cultivos. Eso se llama una contrapartida, ¿no? Un efecto adverso al que se prevé. Luego, la contaminación de aguas subterráneas por nitratos y también por cloruros, ¿no? Los nitratos son propios casi siempre de la agricultura y fuentes puntuales o difusas en la cuenca, ¿no? Luego pasamos a la metodología de la investigación, ¿no? Lo primero es recolectar información, tesis, tesinas, artículos. Luego, una vez que ya has leído la información, estás empapado, etcétera, ya tienes en tu mente qué vas a solucionar, ¿no? Elección de modelo. ¿Qué modelo voy a elegir? ¿Qué opciones tengo en el mercado de uso privado, de uso libre, etcétera? ¿Cuál es más fácil para mí, más difícil? ¿De cuál dispongo de información principal, secundaria, etcétera, ¿no? Obtención de la información secundaria, requisitos para modelar, modelación, luego que ya eliges tu modelo, obtuviste tu información para modelar, procedes a modelar y a calibrar los resultados con los puntos de control, y finalmente generas escenarios para ver qué puede pasar en distintos escenarios. Una vez que ya hiciste esto, empiezas a recolectar información y un análisis de estudios antecedentes. Esta es la parte más aburrida, tampoco voy a pelearme mucho, ¿no? Aquí lo que se ha encontrado en los BOEs o en los planes hidrológicos es que evidentemente hay una reducción, se prevén estudios con reducción de disponibilidad hídrica por cambio climático en la zona de Cúcara de 12%. En esta zona hay un mal estado de las masas de agua subterránea, la vida útil de las presas está venciendo, necesidad de un uso conjunto, que ya lo he explicado, ¿no? Hay un cumplimiento muy ajustado de los criterios españoles. Por ejemplo, uno de los criterios es esto del índice de masa de explotación de acuífero, ¿no? Que en los escenarios no más pesimistas, en los escenarios creo yo realistas, ya se llega a un índice de explotación del acuífero de 1, ¿no? O sea, y en los escenarios pesimistas ya se sobreexplotan el acuífero. Y eso cuando tú pones esto en una planificación hidrológica, estás diciendo que estás planificando en el futuro que tu acuífero va a ser sobreexplotado. Entonces eso es súper mal visto, ¿no? Tienes que gestionar de tal manera que en tus escenarios más pesimistas el efecto sea positivo para tus masas superficiales y subterráneas. Esto es parte de la información también recopilada. O sea, leer mucho es importante, pero también empezar a preguntar y ver y a mapear cosas digitales, ¿no? Sistema de información geográfica. En este caso yo hice el trabajo de mapear todas las edades, ¿no? Las estaciones depuradoras, para ver si había también la posibilidad de reutilizar agua, ¿no? Llevar a tratamiento terciario posiblemente, porque ahora las normativas en España son más exigentes de 2020, ¿no?
llevar a tratamiento terciario con ionización, ultravioleta, etcétera, para ver si las aguas pueden ser reutilizadas realmente en la zona y no trasegar tantos caudales, ¿no? Porque esa transferencia de caudales de una zona a otra puede estar también limitada por el cambio climático. Entonces, para no estar tan dependientes de eso, también me interesaba, por ejemplo, acá los puntos rojos son edales que ya se están reutilizando. Los puntos verdes son edales que a mí particularmente me interesaría mucho que se reutilice agua para la zona de valleducción, ¿no? Bueno, el ETI también, el ETI son esquemas, esa parte muy administrativa. En España consideran mucho esas partes administrativas, acá entra ya también la participación pública, ¿no? En qué zonas hay mayores caudales, no se están respetando los caudales ecológicos, etcétera. Acá se concluye que hay problemas de intrusión salina, baja dependencia en la desaladora, que tendría que aumentar, y una evolución favorable de las aguas reutilizadas, ¿no? Y bueno, investigaciones particulares independientes indican que en la zona va a haber una reducción de disponibilidad de 22,5, trabajos de fin de máster, que en las edades tienen difícil adecuación, por eso no se ha considerado tanto esta opción. Hay varias edades que... Eso es todo un tema, eso lo voy a exponer mañana en un colectivo que por ahí voy a publicar en las redes, pero para que tú reutilices agua y para que gestiones un poco este tema de afianzamiento hídrico, etcétera, hay muchas cuestiones que considerar, ¿no? No es cuestión de que, mira, ¿sabes qué? Tenemos estación de agua, por agua, tenemos edades aquí y allá, depuramos aguas y ¿sabes qué? Vamos a utilizarlo para la agricultura aquí y allá y reducimos bombeo. No es para nada así de simple, ¿no? Es un tema mucho más complejo. Aquí lo estudian, por ejemplo, a detalle e indican que para la zona es un poco difícil la adecuación, ¿no? Y luego ya hay estudios también, creo que era del 89, si no me equivoco, que ya indican que se puede utilizar sobrantes del río Mijares y que es fundamental, y lo dijeron hace muchos años, ¿no? Hasta el 89, que era fundamental restringir la explotación de los acuíferos, cosa que no se respetó y ahora se ven las consecuencias. Me gusta mucho estudiar otras fuentes, las noticias, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mente está, ya sabes qué, necesitamos agua, desaladoras. España son potencia mundial en desaladoras, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, Singapur, toda India, toda Asia va a España a capacitarse sobre eso. Y veo en las noticias que no hay hay algunas desaladoras en la zona que no están funcionando muy bien. Al 10% de funcionamiento, por ejemplo, la de Sagunto, una inversión tremenda de Aquamet que no está funcionando, no se planificó bien la demanda. Luego, también las noticias del plan TESEAR, ¿no? Que un poco motivan a la reutilización y que sabes que vas a tener esas noticias, esta información te da como que un respaldo para proponer ideas, ya que impulsan la reutilización, la desalación y los usos alternativos. Luego está el tema de Arenós, de la presa, ¿no? Que va a haber esta obra para que aumente a 100 hectómetros cúbicos. A partir de aquí se gestan estas ideas de escenarios, ¿no? Por esa información muy subestimada, pero a partir de aquí se gestan esos escenarios. Y luego la economía circular, etcétera, ¿no? La elección de modelos de simulación, ¿no? Igual, eso es una diapositiva, no hay mucho que exponer. Acá el tema es muy sencillo. Tú tienes un problema de gestión de recursos hídricos, ya lo estudiaste bien, ya sabes cuáles son los ríos principales, las demandas principales, cuál es el problema, que es abatimiento freático por una zona particular del acuífero, no es en todo el acuífero, es en una zona particular. Como que esas cosas tienen que irse grabando en tu mente para saber más o menos qué modelo vas a elegir. Allá también tengo que analizar el acuífero, pero también como es una derivación de aguas superficiales para reemplazar bombeo subterráneo, es como que necesito una modelación híbrida, ¿no? Superficial subterránea. Eso que hay un conflicto medioambiental. ¿Por qué? Porque hay nuevos caudales ecológicos y tu modelo tiene que contemplar nuevos caudales ecológicos. Y tus nuevos caudales ecológicos significa que en tus ríos va a haber más limitaciones, va a haber más restricciones. No puedes extraer tanta agua, para esos excedentarios se van a reducir. Ya, entonces bombeo por zonificado, intrusión salina, tiene que tener intrusión salina, superficiales porque son sedentarios, embalses, en varios embalses, ¿no? Medidas de gestión, reglas de operación, caudales ecológicos, ya. Todos esos inputs tienen que entrar en tu mente para saber, entre todos los modelos que tú conozcas, cuál vas a elegir. En mi caso fue un poco más sencillo. Francamente, yo, claro, yo elegí Aquatul, ¿no? Y mis asesores de tesis, porque ellos fueron los creadores de este programa también, todas las confederaciones geográficas de España se modelan con Aquatul. Esa es, o sea, yo no vengo acá a mentirles, esa es la razón principal por la que se eligió Aquatul, porque se prevé que esta investigación sea de mucha utilidad para la zona, ¿no? Para la confederación geográfica, y como acá modelan siempre con Aquatul, ¿no? Entonces, lo ideal es que sea una información que ellos dispongan y conozcan, ¿no?
Pero además de eso, claro, obviamente yo sí me he dado el trabajo de analizar un poco y ponerlo en mi investigación, ¿no? De qué otras soluciones hay. ¿No? Los más conocidos aquí casi siempre hablan de WIP, Aquatool, por ahí uno que otro sabe de Hydrobit, ¿no? Pero son muchas más. Y de repente hasta me quedo corto con esas, ¿no? El Swan, el Guara Texas, el Aquarius, más por Paraguay, Uruguay, aunque sea que estoy en países norteamericanos. El Guara Texas es más de plataformas de Excel, de Visual Basic. Y bueno, cada uno tiene su tema. El punto aquí es que Aquatour me permitía, además de este tema de que se elegía porque es más conocido en España, me permitía, tiene muchos módulos, ¿no? Módulos INGES para superficial, el módulo acuival para subterráneo. Si yo elegía en la investigación modelar el acuífero como tipo de depósito, ¿no? Solamente para ver más o menos cuánto varían los volúmenes y cómo puedo recuperar el nivel de acuífero, los estados del acuífero, etcétera, podía utilizar solo INGES. Pero me interesaba utilizar el reciente módulo actualizado de acuival, ¿no? Que es como que un acuífero, una modelación distribuida del acuífero con el método autovalores de Saukillo, que es resuelve las mismas ecuaciones diferenciales de aguas subterráneas, pero el método Dolores es un método que lo simplifica mucho. Y muy aparte de eso, me gustó mucho más el tema de la extracción de resultados, inclusive lo puedo manejar con Access, y yo cuando lo he modelado en WIP, yo no soy ningún experto en ninguno, ni siquiera en Aquatool, no soy ningún experto para decir cuál es mejor uno que otro, pero WIP es súper bueno también en muchas cosas, muchos coincidimos en cuanto a la extracción de resultados es un poco más fregadito, un poco más complejo. El Hydrobit es un súper software, también me interesa, es súper bonito, pero es mucho más orientado al LAC, ¿no? A Latinoamérica y el Caribe, y aún está en pañales prácticamente. Entonces, por muchas razones, Aquatool, ¿no? Sin Jeff, Acu igual. Inclusive tiene módulo de optimización, OptiGEF, pero ya eso es otro tema de otra exposición. Y a la parte más que más les interesa a la mayoría, uy, me estoy cuadrando muy bien con el tiempo. 9:27, 7:27. La parte que más les interesa a la mayoría, un poco la modelación y calibración de resultados. No es tampoco nada de otro mundo, ¿no? Acá he hecho un pantallazo del módulo SINGEF, ¿no? De Aquatool. Acá es un poco el montaje del modelo híbrido. Primero el modelo tiene que montarse. Sé que aquí se ve un enmarañado de cositas y todo eso. Yo, en realidad, para hacer esto, se podría haber hecho visualmente más bonito, por así decirlo, pero Aquatool también tiene no sé si lo tiene WIP, seguro que sí, no lo sé, pero Aquatool también tiene la opción de poner acá, georreferenciar un sistema de información, una imagen satelital al fondo, y aún hay un poco peleando con mis asesores, pero yo sí quería que este diagrama topológico de la zona esté muy acorde, inclusive a las distancias de cómo es la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, yo puedo poner acá al ladito de un acuífero, de una demanda urbana, 3 EDARES, o 3 estaciones depuradoras de aguas residuales, para reutilizarlas, ¿no? Y ya bacán, mira, reutilizo esas 3. Pero si en la realidad esas 3 edades están por aquí, por aquí y por aquí, yo tengo que prever, eso es lo que le comento, que es un tema de otra exposición de mañana. Ese tema de llevar una conducción, de dónde voy a almacenarla, de qué periodos, el agua urbana es todo el año, pero no se necesita todo el año. Entonces, todas esas cuestiones son variables que se tienen que considerar, ¿no? Entonces, yo cambié todo el esquema y puse una imagen satelital de fondo, que no la muestro aquí, porque se ve un poquito mal, o sea, no se vería muy bien las líneas, y ahí sí monté esta telaraña, ¿no? Aquí lo más importante es esto es el río Mijares, ¿no? El río Mijares, la masa de agua subterránea que era gigante, es esta que está aquí, masa de agua subterránea modelada con el método autovalores, que es un modelo distribuido, que está conectado al módulo acuival. Las presas son estas, las más importantes, esta de aquí, esta que es Arenos, Sicar y María Cristina. Por ahí están las demandas. Como ven aquí, aquí nomás se dan cuenta ya que este elemento de acuífero tiene un montón de conexiones, ¿no? Por ahí, por aquí, por allá, porque todos lo utilizan, ¿no? Como, claro, no estaba regulado hace muchos años, hace muchas décadas, tanto las demandas urbanas, las agrarias, etcétera, las clandestinas, todos utilizaban el acuífero. Y bueno, va a seguir siendo así porque, claro, hay inclusive concesiones desde la época del rey Juan Carlos o rey Carlos IV, cosas así que ya no se pueden, digamos, modificar, pero justamente el análisis de estos escenarios va a ser para que uno pueda, los caudales excedentarios de estos embalses, ¿no? De la zona del Mijares,
pueda derivarlas por aquí en un canal ya existente, para que pueda reemplazar las demandas agrarias de aquí de la zona de Valle de Uxio, que es la zona con el abatimiento freático. La zona de cloruros, que se acuerdan que les mostré de Moncófar, es esta zona que está aquí, ¿no? Acá está todo el mar, ¿no? Esta zona que está aquí, Moncófar, y ¿por qué el modelo con autovalores distribuido del acuífero? Porque, claro, yo tengo todo este acuífero, pero la intrusión salina y el abatimiento freático no es lo mismo aquí que aquí, ¿no? Las líneas espectrométricas que ya les he mostrado, esas cuestiones que eran así medio extrañas, no es lo mismo aquí que aquí, ¿no? Entonces yo voy a especificar en mi modelo distribuido que en estas zonas hay mucha más presión. Y cuando lo quiera calibrar, yo puedo decir, ah, ya sabes qué, pongo acá mi presión y mi demanda y me sale un abatimiento freático de -10. Claro, hay abatimiento freático, pero no solo -50, que yo les he mostrado. Eso es un poco calibrar, empezar a calibrar el modelo para que obtenga los datos reales, ese es tu escenario cero, porque es un poquito más complejo calibrar un modelo híbrido, porque claro, tú tienes que calibrar tu parte subterránea, ¿no? Y ya llegaste que a esta zona y tienen los niveles pesométricos que te interesaban, ¿no? Reales, ¿no? Que están medidos, mapeados. Pero claro, ya te ha calibrado el modelo, pero vas a modelar todo el sistema híbrido con la parte superficial y ves que los volúmenes de los embalses están por otro lado. O sea, ni hablar. Tu arenoz que tenía 100 de capacidad estás por 30. Entonces también tienes que calibrar la parte superficial. Entonces ambas cosas tienen que estar acordes a la realidad. Y eso es solamente tu escenario cero. A partir de tu modelo calibrado, recién puedes generar escenarios, ¿no? Generar 1, 2, 3, le muevo esto aquí, le muevo allá, aumento capacidad arenosa, derivo más caudales sedentario. Lo más importante aquí de esto, bueno, una de las cosas más importantes de esta investigación es que la derivación de este caudal sedentario no afecte los riegos tradicionales. Los riegos tradicionales son una de las demandas agrarias más importantes porque siempre han sido abastecidas por el río. En cambio, los riegos mixtos son ríos que se abastecen del acuífero y de la superficie. O sea, poco que puede jugar ahí. De los riegos tradicionales no. Son regantes muy, muy antiguos, de cientos de años, que solamente se abastecen de mijares. Si tú le quitas agua, aunque sea excedentaria aquí, y por algún motivo ellos se ven afectados en sus garantías, ¿no? Sí, o sea, garantías es el término que se utiliza ya en España, pero si se ven afectados en cuanto a los déficits que tengan anualmente, anual, bianual y decanual, que son muchos criterios que se tienen en cuenta ahí, entonces estos van a saltar, y si sabes que tú me propones cualquier tesis, cualquier investigación, con la vina de tu confederación geográfica, pero aquí tú no me quitas agua, ¿no? Porque tengo mi resolución firmada en un papiro de Rey Juan Carlos, tal, tal. Entonces tú no puedes afectar las garantías de los regantes aquí. Todo eso es para montaje modelo híbrido, ¿no? Bueno, ya el componente subterráneo, no, acá hay un trabajo de los que más me gusta, ¿no? De hormiga, de laboratorio, así, de ratón de biblioteca. He visto informes desde el 85, 89, 93, 2000, hasta el 2021 inclusive. Y todas esas informaciones válidas para el componente subterráneo. ¿Para qué? Para discretizar mi acuífero y ver cómo pueda calibrarlo, ¿no? Porque cuando tú modelas un acuífero de manera distribuida, no como depósito, hay tres variables más importantes, ¿no? La transmisibilidad en X, la en Y y el coeficiente de almacenamiento. Bueno, puedes comerlo con muchos otros parámetros derivados, ¿no? Pero en este caso, estos tres son los más importantes. Entonces, así como les mostré la imagen del SINGES, esta es la imagen del módulo acuival, ¿no? Que ya ahí se está discretizando el acuífero. Entonces, la zona de Valle Ucio es esta, que está aquí. Entonces, yo aquí tengo que establecer mi punto de control para, una vez modelado esto en acuival, identificar que esta zona que está aquí está llegando a los niveles pesométricos de estos -50 que les he mostrado, y que a la vez un punto lejano, porque no solamente puedo enfocarme en esto, un punto lejano o otros puntos lejanos también tengan niveles similares a los pesométricos que ya se han analizado. Y además de esto, esto me gusta mucho también de esto, seguramente también se hace en WIP y otros módulos, ¿no? Aquí yo puedo establecer mis puntos de control para evaluar la intrusión salina. Yo he establecido 4, no los muestro aquí por cuestiones de tiempo, pero la intrusión salina aquí es la que más me interesa, ¿no? Y bueno, en los puntos de control principal, aquí está la zona, ¿no? Acá se puede ver, obviamente, ¿no? La zona de mayor abatimiento freático. Acá está mi punto de control, mis pesómetros, ¿no? De los que se han extraído la información, la distribución espacial, y luego ya está la zonificación de los parámetros del acuífero con información actualizada 2008, que esta me pareció
hay muchas maneras, muchos estudios sobre este acuífero. A mí me calibró con esa información, con esta distribución espacial, que hasta inclusive gráficamente se ve mucho mejor, porque una regionalización de los parámetros de esta manera es mucho más importante o mucho más significativa, eh, bueno, sí, mucho más significativa que esta, ¿no? Que es mucho más atenuada. No puedes modelar, no puedes, no, bueno, no se debería de modelar una gestión de recurso hídrico con tanta diferenciación por zonas, ¿no? Porque eso es prácticamente mentir, ¿no? Y se lo traje de un modelo previo. Ya cuando tú regionalizas así, ¿no? Cuando ya sabes, estás idealizando zonas y más o menos ya esta zona tiene estos estratos geológicos y pues ya le doy este porcentaje de este coeficiente de almacenamiento, aquí le doy ya eso es modelar, no es creer que tienes un supermodelo, ¿no? Es el principio de parsimonía. Y eso es lo que se hizo ahora, ¿no? Y bien, bueno, esto ya es una locura, ¿no? Puntos de control, los resultados de que me arrojó el modelo, esto ya es el modelo Aquatool en general, el modelo híbrido, subterráneo y superficial, con los puntos de control, puedo tener todos los niveles piezométricos. Acá están las isopiezas, y ya luego empecé a identificar cada uno de los piezómetros, más o menos, la realidad, cómo me arrojaba. Trabajo de hormiga, como les digo. Y luego, una vez que ya calibraste el modelo subterráneo, puedes calibrar el modelo superficial. Y bueno, después de algunos intentos, aquí sí puede ver que se representa bastante bien. Y cuando yo le pregunté a mi asesor, un poco preocupado, porque claro, cuando uno modela máximas, ¿no? Modelos hidrológicos, no tiene que estar ahí que calibre muy bien, con su Nash y con sus porcentajes y todo esto. Y cuando yo vi esto, como que no me gustó mucho, ¿no? Pero ya con los expertos, que son los creadores del modelo, me dijeron que no, que ni hablar, ¿no? Cuando uno modela recurso hídrico es mucho más analizar que represente esto, las variaciones, más que cada puntito, ¿no? Y bueno, eso es, digamos que ya lo sabía, pero de todas maneras es un comentario válido porque siempre aporta esto, ¿no? Eso, lo anaranjado lo has modelado. Y el registro histórico es el azul. Aquí algo que yo no sabía, por ejemplo, ¿no? Siempre se aprenden muchas cosas, es que esta calibración de superficial fue con la suma de los embalses. Yo estuve calibrando con Arenos, luego con Sichar, y calibraba muy bien, pero se me sugirió calibrar con la suma, como que incorpora ambos a la vez. Eso me pareció muy interesante, ¿no? Porque que lo pueden anotar. Esto fue algo que hice yo, algo recreativo, ¿no? Y también quería calibrar que las garantías de la demanda agraria de riegos tradicionales sea la misma o casi la misma, ¿no? Y aquí se puede ver que se corresponden, acá me confundí un poco con esas líneas, pero 21,4 con 23, 31 con 37, es bastante similar. Y acá sí puede ver que se verifican muy bien las calibraciones. Finalmente, la generación de escenarios, variables a considerar, nuevo volumen de arenos, presiones ambientales, curvas de operación. Generé, bueno, ese es el escenario base, 3, 6, 8 escenarios, porque ese fue un escenario de prueba, solamente para demostrar la importancia de tener una curva de operación. Y finalmente la discusión de resultados, que es, bueno, estos son todos resultados abrumadores, obviamente, pero lo muestro solamente de manera representativa, para ver que todos los escenarios, que uno analiza en los escenarios, ¿no? En el balance de agua en la zona del Mijares, uno ve las aportaciones, el uso de otros recursos, los suministros a las demandas, cota 100, cota 220, la recarga de agua subterránea, ¿no? Cuando uno tiene mayor nivel de embalse, cubres más área de terreno, y como tú le has puesto un coeficiente de infiltración, hay mayor recarga cuando sube el nivel de embalse, porque cubres más área de terreno, ¿no? Entonces, todas esas cositas tienes que saber explicarlas en tu modelo. Luego también los sobrantes, en el Mijares, en el Valle de Ucció, en la zona de Valle de Ucció, es esta zona que les comento, ¿no? La zona de la demanda del Valle de Ucció, en la zona sobreexplotada. En el río Belcaire, en la misma UDA de la Valle de Ucció. Bueno, acá lo que más quiero comentarles es que, por ejemplo, el suministro por bombeos en la zona, acá pueden notar 10, 10, 6, 6, 4. Para acá estamos hablando de 6, pero estamos hablando de una reducción de más de 50% de suministro por bombeo, ¿no? Y eso lo reemplaza con suministro superficial. Y cuando se analizan, en la siguiente imagen, por ejemplo, analiza, estas son las garantías, ¿no? Que es importante que aquí se verifique que no hay una afectación de las garantías, sobre todo en los riesgos tradicionales que ya les he comentado. Acá lo que más me interesaba, que eso fue una propuesta que le gustó mucho a mis asesores, es los niveles pesométricos mínimos y de detección marina, ¿no? Cuando se abastece alternativamente a la UDA Moncofa, que era algo que no estaba considerado,
hay una recuperación muy importante en cuanto a la contaminación del acuífero, que pasa de menos 0.03 a 0.01. Por primera vez se obtiene una proyección de intrusión salina positiva. ¿Qué es esto? Cuando tienes negativo es que está entrando el agua al acuífero. Cuando tienes positivo es que está saliendo hacia el mar. Entonces, los que tienen más M, que es cuando consideran la Uda Mocofa también, tuvieron los resultados más significativos. Y en cuanto a la recuperación de niveles, pues ni hablar, ¿no? En el escenario 0 base tenemos un menos 46, menos 47, de los menos 50, más o menos aproximado, ¿no? Y acá podemos recuperar hasta menos 20, con algunos escenarios, menos 20, con el escenario anualizado, ¿no? No solamente en época invernal, sino también en época de verano, cuando derivas aguas en el verano, también llegas a una recuperación de menos 1. O sea, acá ya recuperaste más de 45 metros de isométricos, y ya en otros escenarios mucho más optimistas, pues llegaste inclusive a valores positivos de recuperación, ¿no? Esos metros sobre el nivel del mar, obviamente. Y Mocofa y la zona de acá de Bayuxio, obviamente, pues hay zonas que están por encima del nivel del mar, ¿no? Varios metros. Acá también un tema, una conclusión interesante que se sacó de aquí es que en ríos tradicionales, que ya se ha mostrado un poco la calibración del escenario 0, de las garantías, cuando no se tenía una regla de operación, ¿no? Es importante esto para el estudio en una gestión de recurso hídrico, ese escenario AT, ese es el único que no cuenta con regla de operación, o sea, deriva todo, lo que quieras. Las demandas pasaron de 21, de 21 a 31, de 31 a 50 y de 40 la decanormal a 100, ¿no? Ya estas garantías ya hacen que sea inviable. No puedes hacer eso porque simple y llanamente eso dentro de las normativas IPH, de la Confederación Hidrográfica de Júcar, del criterio de la Utah, etcétera, no cuadra, no es permisible. Entonces ahí te das cuenta de la importancia de la gestión de recursos. Ya cerrando con la ponencia, creo que ya me queda un par de minutos, creo, para 45. Pues las conclusiones finales es aquí, ¿no? Que a mayor entrada a la balsa Becaire, que es la estructura que va a regular los excedentes, indica una mayor recuperación de los niveles mínimos del acuífero, ¿no? Por aquí se ve las entradas a la balsa, y por aquí la recuperación de niveles, ¿no? De menos 50 que estaba por aquí, se va recuperando hasta inclusive valores positivos. El efecto sobre las garantías se puede ver que en distintas entradas de la balsa, salvo este escenario que se dispara las garantías afectadas, no hay afección importante en las garantías, ¿no? Es decir, es factible. Es factible y los riegos tradicionales aguas abajo no se pueden ver considerablemente afectados. Luego, suministro de riegos mixtos. La entrada a balsa, esto refiere que una disminución de 0,5 hectómetros cúbicos en la suministro de los riegos mixtos, que son aguas arriba de la derivación, 0,5 es un valor bastante pequeño, considerando que se abastecen casi 40 hectómetros cúbicos. Una reducción de 0,5 en cualquier escenario puede prever beneficios importantes, ¿no? Que se pueden ver aquí. Principalmente en esta imagen que está aquí, ¿no? Que es los valores presiométricos mínimos. Estas son las salidas del sistema y la recuperación de los valores presiométricos, ¿no? Entonces, los valores mínimos son que se han recuperado considerablemente aquí, ¿no? Y se hilvanan un poco con... Estas son las entradas a la balsa. Se van con la reducción de suministros a riesgos mixtos. Se puede ver que una reducción de 0,5 tranquilamente puede recuperar hasta 50 metros de abatimiento freático. Y valores... bueno, acá parece que se me olvidó isométrico. Bueno, que por cuestiones de tiempo no he puesto la lámina aquí que mostraba esta recuperación de intrusión salina. La intrusión salina, la variación de intrusión salina que se recuperaba mucho más en los escenarios de Moncofa. Sí se mostraban que una disminución pequeña de los suministros de riegos mixtos, había recuperaciones bien importantes de intrusión salina, ¿no? Hasta valores positivos. Y bueno, acá son las reglas de operación un poco que se han probado, que son tres reglas de operación de gestión de recurso hídrico, y que están por encima de los valores promedios que se habían previsto de los embalses. Por eso no tienen tanta influencia, ¿no? Salvo el último escenario. Conclusiones finales: el aprovechamiento de excedentes es factible, ¿no? Es conveniente trasegar caudales de un sistema a otro, no solamente en épocas invernales. En todos los escenarios se ha demostrado que hay una garantía de caudales ecológicos del 100%.
existe una correspondencia directamente proporcional entre los volúmenes trasegados y la reducción de intrusión salina. A mayor volumen trasegado de un sistema a otro, hay mayor reducción de la intrusión salina, sobre todo si abasteces a la UDA Moncofa, que es la costera, ¿no? Los niveles pesométricos se pueden recuperar de 30 a 50 metros. La utilización de volúmenes sedentarios permitirán mejorar considerablemente el acuífero si se considera Moncofa. Este fue un nuevo hallazgo de la investigación. Y no considerar una larga operación para la derivación podría perjudicar severamente la garantía de riesgos tradicionales. Recomendaciones a futuros: el análisis coste. Siempre es interesante hacer un análisis de coste y amortización. Dada la reducción del recurso hídrico previsto por el cambio climático y la incertidumbre asociada, que yo sugiero realizar un análisis bottom-up, que son con los análisis en los que he estado metido un buen tiempo, análisis tipo CRIDA o CRAIDA, como quieran llamarlo, que son análisis distintos a los top-down. Los bottom-up no contemplan tanto los modelos climáticos, solamente parten de un análisis de vulnerabilidad y luego los utilizan solamente para contrarrestar. Esto es de mucha utilidad para zonas en las que los modelos tienen una alta incertidumbre, como la zona de Júcar. Luego, para estudios posteriores, los coeficientes del ITGE, con los que he calibrado, siguen siendo válidos, ¿no? Cualquiera para estudios en esta zona puede utilizar estos coeficientes de almacenamiento y transmisividad. Y finalmente, se sugiere realizar estudios de gestión sobre la recarga de acuíferos y su utilización como embalses de agua. Esa es una propuesta ya que en nuestra posición la daré, pero dentro de poco va a haber este simposio ISMAR, ¿no? Que es bien conocido sobre cómo se puede gestionar la recarga de acuíferos para poder justamente utilizarlos como sumieros, ¿no? Como embalses, y ya con el tema de que no se puede construir más presas, etcétera, puedes utilizar como presa, como embalse, un acuífero, y una gestión adecuada, como hace Israel, por ejemplo, ¿no? De doble inyección, de extracción e inyección, etcétera. Hay muchas maneras de recargar un acuífero, pueden ser muy importantes, como esta, ¿no? Que la balsa Belcaire, que va a almacenar los excedentarios, también está recargando el acuífero del Valle de Ucción y de la plana de Castellón. Y eso hace que también se recupere considerablemente los niveles pesométricos, que los resultados que les he mostrado ahí. Y pues con eso termina creo que son las 17:45, me pasé 3 minutos. Estas son las referencias y pues gracias por su atención y cualquier duda que tengan, con mucho gusto. Espero no haberlos aburrido, ¿no? Sí, muchas gracias, ingeniero. A continuación procederé a realizar la lectura de preguntas formuladas por el público. Giovanni Pérez pregunta, ¿cuál es el aporte de la investigación? De la investigación en general, bueno, imagino que se refiere a la que yo he presentado. El aporte en sí es que, bueno, como ya he puesto en conclusiones, se demuestran varias cosas. La primera de ellas es que es factible trasegar volúmenes excedentarios de un sistema a otro para la recuperación de niveles. La segunda es que es importante que si se va a recargar el acuífero, es importante gestionarlo de manera adecuada con reglas de operación. Si no, las garantías de riesgos tradicionales se va a ver severamente afectada. Luego, otra conclusión es que el uso de modelos distribuidos o modelos de gestión de recurso hídrico con Acuival, Singes y en Aquatool es tranquilamente factible para un estudio de este tipo. Luego está la conclusión de que abastecer de manera alternativa a la UDA de Moncofa puede, aunque no haya sido contemplado al inicio, si esto se contempla, podemos no solamente recuperar niveles del acuífero, sino también podemos disminuir mucho, en gran medida, la intrusión salina, hasta recuperar el estado cualitativo del acuífero, la calidad del acuífero, que está dentro del marco de la Comunidad Europea. Entonces, estas y más son aportes de la investigación. Bien, hay una pregunta más. Dice, ¿cómo se ha calculado la demanda agrícola tradicional? No sé bien a qué se refiere con demanda agrícola tradicional. Si se refiere a la demanda agrícola de los riegos tradicionales, esa demanda agrícola ya está especificada. Bueno, aquí no, en España, la planificación hidrológica es muy distinta a la de Perú. Ahí ya hacen ciclos de planificación hidrológica. Esta investigación se prevé que esté considerada para el tercer ciclo, que es el 21-27, pero en el ciclo 15-21 ya todos los valores de demanda de riegos tradicionales, de demandas urbanas, etcétera, de recreativos, industriales, etcétera, todos ya son contemplados ahí, ¿no? Por ejemplo, en el modelo. Algo que yo, por ejemplo, que bueno que se había preguntado, ¿no?
me interesaba mucho era que ahí, los modelos que presenté, solamente hay uno que considera la evolución de la demanda en el futuro. Entonces yo le preguntaba a mis asesores, oigan, yo no sé, se me ocurre que en el futuro pueda la demanda agrícola aumentar o quién sabe disminuir. Me imagino que por el tema de esto que ya se estudió puede aumentar. Y esto no, ni en WIP, a menos que yo sepa, no, no se puede variar la demanda en futuro en WIP o con una curva así que evolucione. No, que de repente sí, no lo sé. Pero en Aquatur, por ejemplo, no se puede hacer. Es una demanda fija y la demanda fija es siempre. Entonces, sí, claro, es importante saber y hay que contemplar esto en estudios posteriores. A ver, la siguiente pregunta dice, ¿cómo podría aportar a mejorar la eficiencia del uso del recurso hídrico? ¿Cómo podrías aportar a mejorar la eficiencia del recurso hídrico? Bueno, la eficiencia del recurso hídrico se puede mejorar de muchas maneras, ¿no? Las más conocidas son estas de, bueno, hay distintos enfoques. Si es que nos vamos a los enfoques convencionales, están los estudios de financiamiento hídrico, la construcción de bases de regulación, que hace más difícil, con los estudios de gestión de la demanda y de la oferta, hace más eficiente el recurso. Yo he hecho una exposición hace poco, un poco, digamos, estudios de eficiencia de recurso hídrico no convencionales. Y aquí hablo de estrategias de tipo blockchain, por ejemplo, ¿no? Yo considero que las estrategias modernas de inteligencia artificial que utiliza, por ejemplo, Hidroconta en España para la disminución de las pérdidas en la identificación y de las pérdidas en distintos puntos de una red de suministro, inclusive las pueden predecir a futuro. El uso de estrategias tipo blockchain 2.0 como Ethereum para los smart contracts, los contratos inteligentes, que hacen que los regantes como que los fuerzas a que tengan que optimizar el recurso hídrico. O sea, claro, yo puedo hablar así de convierte tu canal a un riego tecnificado para que reduzca las pérdidas, reviste tus canales con estas membranas, pero hay nuevos enfoques más interesantes desde mi perspectiva, como el uso de las estrategias blockchain, el uso, por ejemplo, de los water markets, que también, y lo digo no porque sean cosas pues, muy novedosas, esto ya se ha aplicado en Australia, en la India, en Texas, que son zonas como la Yarada en Tacna, por ejemplo, para los que conocen, que ya tienen escasez hídrica sobre explotación de acuífero, que cada vez se reduce más la disponibilidad. Son cosas por ejemplo, Civil Edge en Australia está aprobado que son muy, muy buenas, ¿no? Y que los smart contracts como que eliminan las barreras burocráticas y hacen la transferencia de recursos hídricos entre un punto y otro mucho más eficiente. En fin, hay muchas maneras, en resumidas cuentas, pero por ahí que le da algunas pautitas para poder considerar. Bien, bien, ingeniero. Con respecto al modelamiento híbrido, ¿usted cree que existe una gran diferencia entre lo que se hace en España y en Perú? ¿Y cómo sería su aplicación en todo caso al país? Pues yo creo que, a ver, en España también se utiliza WIP. No digo que no, hay muchas investigaciones independientes que utilizan WIP. El WIP se hace, y casi todos los profesionales en Perú que modelan gestión de recursos hídricos, entiendo yo, la ANA, no sé, distintas instituciones, ¿no? Inclusive empresas privadas, hacen modelamiento híbrido, ¿no? Modelan su parte superficial y luego utilizan por ejemplo, ¿no? El ModFlow para incorporarlo al WIP y que hacen un modelamiento ahí eh, de dos tipos, ¿no? Eso de como ya dije al inicio, modelamiento híbrido no es nada de otro mundo. Es algo que se hace en muchos lugares y que se debe hacer. Ahora ya hay que modeles como tipo depósito del acuífero, a que modeles de manera distribuida, o que lo manejes con Access, o que utilices módulo de OptiGES para gestión de resultados. Eso ya son cosas, desde mi perspectiva, como que pluses que tiene Aquatool, que se hace en España, porque en España todo esto no es ya modela y los resultados de los problemas son un informe y por eso conclusiones y reduce el agua y vi que es cambio climático y ya está. Allá son muy estrictos, por ejemplo, con los resultados bueno, no estoy compartiendo pantalla, no, sí estoy compartiendo. Aquí, por ejemplo, los resultados de las demandas, por ejemplo, acá de frente, ¿no? Uno puede ver ya tú modelas lo que quieras, pero acá tú verificas que tus demandas, bueno, verificas que tus demandas acá estén dentro de los rangos tolerables. Y acá te indicas tu criterio, pues, tu garantía mensual, tu criterio de Utah, de anual, IPH 2008, y acá son muy estrictos de que todo esté acorde, ¿no? Y luego, no, ¿sabes qué? Tus demandas están bien con todo. Ah, ya están bien con todo. Muéstrame tus cabales ecológicos. Y ahí puede que te quiebres un poco, porque puede que los resultados, ahí, no sé, creo que era no me acuerdo bien, por ahí tus cabales ecológicos
No, acá, por ejemplo, sí salen 100% de garantías en todo, pero puede que unos que otros no te salgan 100% de garantía. O sea, todas esas cositas tiene el modelo Wii, el Aquatool, Singes y, claro, esas cosas sí he visto que hay algunas diferencias con Perú. Son mucho más estrictos en cuanto a las reglas y normativas, porque aquí inclusive están multados por la Comunidad Europea. Como es Comunidad Europea, establece la directiva marco, todos los países tienen que adaptarse. Entonces, España también da muchos esfuerzos para eso y pues, tienen cosas muy bien desarrolladas como este modelo, ¿no? Bien, aquí tenemos una última pregunta de Geomar Perales. Dice, en el escenario peruano, ¿existen iniciativas de aplicación de estas metodologías de resolución de conflictos de gestión del recurso hídrico? Sí, yo he visto, bueno, hay más de un par, ¿no? Por ejemplo, en lo que ya comenté un poquito ahí en la Yarada Tacna, ¿no? Hay problemas también de sobreexplotación de acuífero. Lamentablemente no he visto que se modele ahí, hacer una modelación híbrida y todo el tema. Sí, he visto que se han modelado, si no me equivoco, las aguas subterráneas con Fit Flow o Mod Flow, no recuerdo bien, se han identificado los cloruros, etcétera, pero es muy difícil decir que no hay, porque claro, yo no lo he leído, pero estoy seguro que hay personas que se dediquen, no 5 años, que se dediquen 30 años a este tema, que por ahí tranquilamente hayan visto que sí, ¿no? Que por ahí hayan utilizado WIP, tal vez, ¿no? De acuatul hay muy poco en Perú utilizado, muy poco. Ahí en México, por ahí en España, en México, en algunas zonas específicas, pero en Perú casi nada. Pero sí he visto, hay mucho de WIP, definitivamente, ¿no? Y de WIP, yo personalmente no he visto que así que haya una modelación superficial subterránea y que se hagan propuestas y medidas de escenarios. No he visto tanto así, he visto más que se modela con el tipo de TR que manda la ANA, ¿no? Y sabes que modélame la cuenca, que se cumpla tal o cual cosa, digitaliza esto, lo otro, y ya. Pero yo, por ejemplo, he visto del conflicto social en la Yarada. Luego también hay otro acuífero de Moquegua que no recuerdo el nombre bien, pero se me ha ido de la mente, pero hay sí casos, y yo lo he identificado cuando quise hacer una exposición así en paralelo en Perú. Digamos, todo este tema de investigación en España, ¿cómo puede ser útil en Perú? Vi varios casos que se veían conflictos sociales, ¿no? Sobre todo en este tema de que no quieren cambiar el bombeo por aguas superficiales porque ya está y utilizan eso y punto, aunque se vea contaminado. Pero sería pecar de ingenuo si digo que no hay. Probablemente sí lo haya, pero no he visto yo particularmente un informe que sea de este tipo, ¿no? Bien, hay una pregunta más. Dice, ¿se ha evaluado la confiabilidad y vulnerabilidad del sistema? Si es así, ¿cuáles han sido los resultados en los escenarios evaluados? La confiabilidad más que del sistema del modelo, casi siempre o sea, uno puede referirse a confiabilidad con la calibración, ¿no? Si, a ver, la calibración subterránea has obtenido valores similares a los niveles piezométricos registrados en distintos piezómetros de tu acuífero y luego te vas al modelo superficial y has identificado que luego de modelar en tu escenario actual los volúmenes embarazados en tus embalses corresponden en gran medida con los periodos de máximas, de sequías, etcétera, digamos que tu modelo tiene un grado de confiabilidad alto. No es como un modelamiento hidrológico en el que dices, ¿sabes qué? Te doy el 98% de confiabilidad. No es así. Un modelo de gestión de recursos hídricos casi nunca es así. A menos que hayan por ahí algunas metodologías modernas que yo no haya leído, posiblemente, ¿no? Seguro que las hay. Pero por lo general no es así, ¿no? Es básicamente ese tipo de calibración visual y en la parte subterránea un poco más cuantitativa. Eso te da confiabilidad. Y la vulnerabilidad del sistema es justamente para la generación de escenarios, ¿no? La generación de escenarios, por ejemplo, lo que no se ha hecho aquí es un análisis de reducción de recursos hídricos con cambio climático. Es un análisis que yo le propuse a mis asesores en investigación, porque, claro, ellos son un poco reacios, como ya se ha demostrado que en la zona hay una alta incertidumbre de los modelos regionales de cambio climático de España, de la APECA, ellos dijeron, no, nada de cambio climático aquí. Entonces yo dije, a ver, pero entonces en la Confederación Geográfica de Júcar dicen que cuando no quieras considerar modelos, puedes bajarle el 12% a tus recursos en la zona y ya está. Pero como no es el enfoque de la investigación, bueno, ellos previeron que no es así, pero más bien yo motivo a cualquiera de los que estén asistiendo a esta conferencia, ¿no? De que cuando hagan sus modelos, también no es nada de otro mundo por ahí a las aportaciones de tu sistema, reducirle un porcentaje, ¿no? 12%, qué sé yo, analicen un poco más ahí regionalizadamente, de manera regional, y ahí pueden analizar más la vulnerabilidad. Pero esa es una vulnerabilidad por cambio climático, ¿no? Pero las otras vulnerabilidades, como ya he mencionado, ¿no?
distintos, hasta inclusive no considerar una regla de operación. Vulnerabilidad para los riesgos tradicionales es justamente la tabla que he mostrado, ¿no? En la que se ve cómo disminuye las garantías, o sea, hay más déficit en los riesgos tradicionales, la demanda es aguas abajo, ¿no? Y hasta qué punto tú puedes llegar, ¿no? Hay un punto en el que ya no, demasiado déficit no cumple con los criterios. Ah, no, ya vulneraste demasiado las garantías aguas abajo. Entonces, bueno, sí se ha analizado la vulnerabilidad desde esa perspectiva, pero puede analizarse y otros casos de muchas otras, incluyendo cambio climático, etcétera, ¿no? Está bien, bueno, nuevamente agradecerle, ingeniero Francisco Torres, por la exposición magnífica, del cual, bueno, ahora vamos a hacerle justamente la mención de que va a ser acreedor de un certificado de participación, justamente por el grupo CIDI, el cual va a ser Gracias. enviado en su correo. Muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, si usted tiene algunas palabras más o algo más que agregar, siéntase en libertad de poderlo mencionar. Primero, me disculpas, ¿no? Porque tengo que irme ahora mismo. No puedo ni un minuto irme porque soy muy puntual con el tiempo porque tengo una otra conferencia a las 8. Me estoy pasando un par de minutos. Y le agradezco mucho por el espacio, ¿no? Que es importante hablar de esas cositas, por ahí contribuir un poco con la formación, también a nuestros auspiciadores para que apoyen a los chicos. Y siempre que puedan o quieran contactarme, por ahí ya tienen, publico mucho en LinkedIn, en Twitter también, y pues siempre a su disposición para todo. Así que muchas gracias a todos. Saludos. Muchísimas gracias, ingeniero. Un honor tenerlo aquí con nosotros hoy día. Muchas gracias.